Bienvenidos al Late Show con José Cinema. Desde la hermosa zona colonial en Santo Domingo, República Dominicana, te traemos la segunda parte de la gran entrevista que le hicimos al cantautor dominicano Óscar Almonte. En esta ocasión, Óscar nos habla sobre los proyectos en los cuales ha dejado huella, los artistas para los cuales ha compuesto canciones. Pero nada, te invito a que vea esta segunda parte de Óscar Almonte en el Late Show con José Cinema. Es el Late Show con José Cinema. Y aquí estamos de regreso nuevamente en el Late Show con José Cinema. Señores, tenemos una interesante entrevista con nuestro amigo Óscar Almonte, este tremendo cantautor dominicano de allá de donde quedan muchos caballeros todavía allá, en Santiago. Quedan. Que por cierto, déjame decirte que uno de mis sueños es vivir un tiempo en Santiago. Bueno, ¿qué te digo? No conozco a nadie allá, no tengo familia en Santiago, pero quiero vivir en Santiago. Te voy a decir que no solamente eso va a ser un sueño. Cuando tú lo logres, eso va a ser un placer y te vas a quedar ahí. Sí. Te vas a quedar. Bien, así será, mi hermano. Mira, ahora sí, vamos a ir desarrollando este andullo. Sí. Mira, mi hermano, empieza a una temprana edad con lo que es desarrollándote en la guitarra, el canto, algo que todavía estoy procesando, que es lo clásico y el rock, o sea, en mi mente. Sí, ¿cómo se mezcla? Entonces, venimos con banda. Tu primera banda de rock, Ajá. Nómada. Nómada. Primeramente, ¿por qué el nombre Nómada? Tú sabes que el nombre de Nómada yo lo escogí. Tenía otro nombre anteriormente. Era como algo en inglés, Nómada, no me acuerdo. Lookless Nómada, algo así era. Un nombre, ya tú sabes, de muchacho de 14, 15 años. Para mí, el término nómada, tal cual, lo que es un nómada, yo lo pensé en cuanto a la música. Porque como a mí me gustaban tantos géneros y tantas cosas, nosotros, para mí, llegamos a tomar cosas de la misma música clásica, con introducciones más largas, melódicas, y por ejemplo, de la música latina también llegamos a incluir algunas cosas. Entonces, todo eso era como parte del concepto de lo que era la banda de rock. Más que simplemente un nombre. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo de ser un joven a crear tu propia banda, cómo tú creas el concepto? O sea, ¿cómo tú pensaste de lo que tú realmente querías hacer? Aparte de que te gustaba el rock, tú dices, pero ¿cómo tú creas ese concepto? Mira, te mencioné de un concurso que hacían en esa escuelita que se llama Hogar de la Armonía. El concurso, el festival, se llama Mi Pieza, o se llamaba Mi Pieza. Mi Pieza y el año, creo que esa fue Mi Pieza 94, algo así. Cuando yo estoy estudiando allá, el hijo de la dueña de la escuela, de la directora, Robin Disla, me dice, mira, yo tengo un amigo que canta y andamos buscando una gente que toque guitarra y un baterista para hacer una banda y para tocar ese día. Entonces él iba a tocar el bajo. Uno de mis mejores amigos, que es baterista, que vive en Santiago, Iván Jaques, y yo ya tocábamos. Yo le hice a Iván, yo le construí una batería, un redoblante con una lata y con una radiografía vieja, y 2 palos de guayaba que cortamos en la mata que ven en mi casa y le hicimos y nosotros practicábamos. Entonces los platillos eran, ¿tú ves el abanico? Sí. Hay una grabación en un cassette que debe estar por mi casa, yo espero encontrarlo algún día, porque esa fue la primera grabación que hicimos. Yo tocando guitarra como si fuera un bajo y él tocando esa batería con ese ritmo como de house music. Me acuerdo como ahora. Entonces, él y yo teníamos ese deseo de hacer algo y conocimos a Robin y a Michael. Entonces, ahí hicimos una banda de 4 músicos y nos preparamos para tocar en ese festival.
en la noche. Entonces de ahí nos dimos cuenta de la química, nos llevábamos bien, teníamos casi todos la misma edad, los mismos gustos, y ahí comenzó el proyecto. Y comenzamos entonces a ensayar las canciones de otra gente, pero también las canciones propias. Y con el tiempo, eso se fue convirtiendo ya, luego salió Robin, salió Iván, entraron 2 integrantes nuevos, entonces eso se convirtió en una banda de rock pesado, progresivo. Y llegamos a tocar muchísimos lugares en el país, e incluso llegamos a ganar las Olimpiadas de Rock en el Phoenix 98, que organizaba Tony Almond. Mira, estamos hablando de tu banda de rock, ¿estamos hablando de qué año promedio? Comenzamos en el 94. Del 94 como hasta ganamos el Phoenix 98. En el 99 nosotros hicimos, en el 2001 hicimos el último concierto. Ya. En ese tiempo, ¿cómo se percibía el rock todavía en la República Dominicana? Casi no tan prominente como ahora. O sea, era visto quizás, como tú sabes, algo más de muchachos que estaban buscando otro tipo de experimentar, de expresarse. Pero no tenía tanto empuje como ahora, por ejemplo, con bandas muy, muy conocidas como Solo Fernández, como Toque Profundo siempre estuvo ahí, siempre ha estado. O sea, no había tanta difusión ni tanta facilidad también de grabar. Nosotros llegamos a grabar una sola canción en estudio y nos costó 9,000 pesos. Te estoy hablando del año 97, por ahí, 9,000 pesos dominicanos en esa fecha. O sea, calcula, no sé cuánto debería ser ahora. Bueno, y entonces, ¿cuál era la motivación? Entonces, si no tenía tanta difusión, ¿cuál era la motivación para una persona o crear una banda o para ustedes? Hacer música, y ese era el estilo que a nosotros nos gustaba, hacer música, porque ya nosotros teníamos MTV, ya nosotros teníamos emisoras que ponían mucho rock, sobre todo rock en español, allá en Santiago. Yo soy de Santiago, nacido y criado en Santiago. En la capital tenían mucho más cosas, o sea, las emisoras en la capital tenían otro, o sea, un repertorio, vamos a decir, tocaban un repertorio de rock y de bandas mucho más amplio. Sí. Pero nosotros teníamos mucha información, mucha música que nos llegaba, muchos videos que nos llegaban, y todo eso nos motivó a quisimos ser una banda de rock como Guns N' Roses, como Metallica, como el sueño de cualquier joven de entre sus 15, 18, 19 años. Excelente. Mira, yo, ahora que estamos en bandas, quizás voy a saltar muchas cosas, pero ¿qué se siente en ese tiempo tú ser parte de grandes bandas o de grandes orquestas? Estamos hablando Juan Luis Guerra, Sting, que era lo más lejos que yo podría tener. Háblame un poquito de esa experiencia. Bueno, con Juan Luis yo nunca he llegado a tocar. Con Juan Luis Guerra yo nunca toqué. Lo que sí, nosotros compartimos escenario en el concierto con Sting, la primera vez que Sting subió, porque yo pertenecía a un proyecto que se llamaba Fellé Vega y la Orquesta de la Danza Mezclada. Entonces nosotros le abrimos el concierto a Sting. Y Juan Luis y Fellé fueron invitados por Sting a tocar con él una canción. Entonces ahí, tras bastidores, sí yo pude compartir creo que ha sido la única vez que yo he compartido con Juan Luis. O sea, que he conversado y hablamos. Incluso él terminó utilizando mi guitarra cuando subió a tocar con Sting. Ha sido la única forma, pero no he tenido todavía el placer de tocar con él. Excelente, mira, pero sí has tenido la oportunidad de tocar con otros artistas. Sí. Háblanos un poquito de esa experiencia. Bueno, de Nómada a lo de Sting pasó muchas cosas. Por ejemplo, después del grupo de rock, entonces ya, o sea,
paralelamente al grupo de rock, ya yo estaba cursando mis estudios en el Conservatorio de Música de Santiago, lo que es el Instituto de Cultura y Arte. Es una escuela que se fundó en el 93 por un grupo de empresarios santiagueros con profesores que fueron directamente de Cuba a Santiago a ser docentes. Y cuando se forma el Instituto de Cultura y Arte, con un pensum que no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad de música. Y ahí yo cursé 5 años de música clásica, de guitarra clásica, todo lo que tiene que ver con armonía clásica, con contrapunto, todos los estudios superiores de música, paralelamente al grupo de rock. Luego de eso, que yo me graduó del ICA, ya yo comienzo a tocar con los grupos de jazz. Fellé Vega, Quique del Rosario, Rafaelito Mirabal me comienzan a incluir en las bandas locales de Santiago y del país. Me acuerdo que Quique del Rosario, que es uno de mis grandes mentores, a quien le agradezco muchísimo, y a Fellé Vega también, Quique me decía: tú tienes que tocar de todo, porque en este país tú no puedes solamente tocar una sola música, ni jazz, ni tienes que tocar merengue, tienes que aprender a tocar bachata, tienes que aprender a tocar de todo para que puedas sobrevivir. Sí. Porque la preocupación más grande de un padre es ver si su hijo va a poder echar para adelante con lo que elige ser. Entonces ya yo había dejado la universidad. Yo dejé la universidad en una fila de inscripción, me devolví y le dije, no, ya no más, y la dejé. Entonces me quedé con los estudios de música. Y ahí entonces toco con los grupos de jazz, ahí toco con Xiomara Fortuna, con Patricia Pereira, hice un tour por el país con varias cantantes femeninas, entre ellas Sonia Silvestre, Maridalia, Jacqueline Esteve. Y yo era parte de la orquesta de planta y tuve la oportunidad de tocar con ellos. Ya también en otras ocasiones toqué, por ejemplo, con Maridalia, cuando iba a Santiago y me contrataban para tocar guitarra también. Con Fellé Vega, con Pavel Núñez también toqué. Sí. Y entonces cuando estaba tocando con Fellé Vega, con la orquesta de la danza mezclada, fue que le abrimos Sting. Para mí eso fue una de las experiencias más inolvidables que he tenido. Sí. Y en ese sentido, quiero aprovechar y preguntarte, cuando te dicen que tú tienes que que hacer de todos los géneros para poder sobrevivir, una pregunta que se me escapó hace un ratito es eso. Cuando tú haces eso, que tú te dedicas a hacer diferentes géneros, mucha gente lo podría ver como que tú estás tirando... Patada voladora. Patada voladora para ver dónde la pega, que como que no hay un enfoque. ¿Tú lo ves de esa manera? Bueno, definitivamente tú no lo ves así, pero muchas personas lo ven. Esta persona o este artista no tiene una dirección. No, o sea, en el sentido mío como artista o ya como músico, tú no tienes que ver con eso, porque tú tocas lo que te pongan a tocar. Exacto, pero como artista. No, como artista no. Guardando la distancia, tú te pones a ver, por ejemplo, la carrera de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue pintor, fue escultor, fue inventor. Y así muchos artistas desde el Renacimiento y muchos artistas también de la historia, guardando la distancia para que no se vaya a confundir que me estoy comparando. El arte es abierto. Para mí no es solamente un asunto de música, sino de creatividad. Hay días que yo me despierto con el deseo de hacer una pieza instrumental, la escribo, la hago. Un día me siento con el deseo de escribir un bolero o hacer una canción que sea por un bolero, también. Si es, por ejemplo, jazz, o si es una parodia, o si es una sátira. O sea, yo no me limito a que, yo soy esto, y porque sinceramente no me hace mucho lo que la gente pueda pensar, porque como te dije anteriormente, si yo no me siento bien con lo que estoy haciendo, no hay manera de que yo te lo pueda transmitir. Sí.
Entonces, yo soy una gente que tiene un muy buen sentido del humor. Yo un día puedo levantarme haciendo... Tengo un álbum de parodia escrito ahí, de algunas 15 sátiras, de temas diversos, de cosas que son muy distantes. Por ejemplo, una canción como Estaré, que es una de las más recientes, o Bermuda, que es más de... Son cosas, pero salen de la misma persona. Entonces yo no le pongo límite, porque al final del día sigo siendo yo. Claro que sí. En otra vertiente. Claro que sí. En ese sentido, cuando tú compones para otra persona, ¿tú tratas de adaptarte al estilo de esa persona? ¿O cómo te nace cuando tú haces algo para otra persona? Cuando he tenido que hacer, como pensar en algo, sí, yo me pongo ahí en ese contexto. Si es, por ejemplo, si serías tú en el caso y tú eres un cantante de bolero. Que yo ni en el baño canto. Bueno, pero para un ejemplo, si fuera un cantante de bolero, por ejemplo, un Héctor Acosta o una persona como, por decir, Pavel Núñez, pero Pavel Núñez es cantautor, escribe. Pero si yo tuviera que hacer una canción para Pavel y otra para Héctor, yo me pondría en el ecosistema de cada uno de ellos. Cómo piensan, qué tipo de canciones ellos cantan, qué tipo de letra ellos utilizan. Bueno, hasta cierto punto, y también tratar de poner lo mío, lo que como es Oscar Almonte. Exacto, mi esencia como Oscar Almonte. Claro que sí, tu sello. Exacto. Sí. Y mira, vamos a adentrarnos mismo. Héctor Acosta, Levántate. ¿Cómo nace Levántate? Levántate, yo le escribí, para que veas, la escribí pensando en Ricky Martin. Y le hice un arreglo pensando en Rick, todo. Yo invertí en el arreglo, se grabó todo y tal cual, muy parecido a un tema que le hizo Roy Tabaré, que se llama Pégate un poco. En esa misma línea de bomba, de plena puertorriqueña, en cuanto al ritmo. Entonces hice una canción pensando en Ricky Martin. Sí. Agoté medios para mostrarle la canción, no lo pude lograr, pero el arreglo estaba ahí, estaba hecho, o sea, la canción estaba. Cuando yo vengo aquí a una gira con El Prodigio, que yo fui parte de la orquesta del Prodigio también, conozco a Isaías Leclerc, el bajista, que es mi gran hermano, colaborador, amigo. No tengo cómo agradecerle, porque desde el primer día que nos conocimos, tengo buena memoria, por lo menos a largo plazo. Nos conocimos en un barco, dándole de esas fiestas que hacen, que te montan y le dan la vuelta y tocan orquesta, sí, aquí en el Hudson. Sí. Y ahí nos conocimos y yo le dije, mira, yo escribo, tengo canciones y tal vez te interesa. Y me dijo, sí, sin ningún problema, envíamela a mi correo. Y yo le envío esa canción. Fue quizás 1 año, 2 años después, que él estaba buscando canciones para la producción que se llama Con el Corazón Abierto, de 2012. Y se encontró con esa canción. Y me dijo, oye, men, esa canción, tú la vas a grabar, la grabó otra gente. Y yo, no, dale para allá. Y fue la última canción que entró a la producción. Y fue la que utilizaron como sencillo, la que promocionaron. Y creo, si mal no recuerdo, creo que si no es el último, es de los pocos merengues que ha grabado el Torito hasta la fecha. O sea, creo que el Torito ha seguido grabando más bachata que otra cosa. No, tú sabes, no quiero decir algo sin la certeza, exacto, al 100%, pero me parece que han habido pocos merengues después de ese que le ha grabado. Mira qué bien. Y en ese mismo orden, ¿para qué otro artista tú has tenido la oportunidad de escribir? Para Joe Veras, hicimos una canción mía y de Cruz Monti. Cruz Monti y yo hemos escrito muchísimas cosas. Y un paréntesis, porque a mí me gusta interrumpir. Me gusta mucho ese dúo que hacen tú y Chris Monti. Sí. Tuve la oportunidad. Bueno, la primera vez que te vi... Aquí en Timarín. En Timarín, sí, tremendo. De verdad sí, ahí ahí fue la primera vez que cantamos juntos canciones que no son del trío Mi Amor. Porque en el trío Mi Amor, ese otro, es otro tema.
Te estaba contando lo de Levántate, ¿verdad? Y se me fue la idea. Me hiciste otra pregunta sobre... Sí, ¿a qué otras personas tú has tenido la oportunidad Exacto, te decía de Joe Veras, porque con Cruz Monte yo escribí muchas cosas también en colaboración. Hicimos una canción que se llama Amiga para Joe Veras. Hay una canción también de Jimmy Bauer, que es de nosotros dos. Hay una canción que yo escribí, que la grabó Laura Rivera y Aide Milanés, que es la hija de Pablo Milanés, que se llama Con tan solo mirarme. Hay una canción también que yo fui parte de la parte creativa, se llama Amor Desechable, de Mili Quesada. Y creo que hay otras cosas más por ahí que no... bueno, Francisco Vázquez, que es un comunicador santiaguero de allá de Dominicana, que grabó también dos temas míos. Hay 2 temas infantiles que grabó el payaso Kanki. Y también uno de esos temas lo grabó una compañía de payasos en México, que me escribió hace poco. ¿Y qué otra persona más? Hay 2 o 3 cosas más por ahí que no recuerdo. Mira, yo quiero entrar brevemente en otra faceta que tú incursionaste por un buen tiempo para pasar del 2018 para acá, lo que está pasando contigo desde que saliste como solista y todo lo que tú estás haciendo hasta el momento. Que ha sido también escribir parodias y canciones para el Antinoti. Con Soto Carla. Sí. Eso es parte también de tu trayectoria. Sí, claro que sí. Cuéntanos esa experiencia. Después del trío Mi Amor, fue el trío, o sea, para ponerte como cronológicamente, estuvo la preocupación con Felle Vega, luego después yo estuve con Pavel Núñez un tiempo, luego estuve con El Prodigio, entonces luego del Prodigio viene el trío Mi Amor, que es uno de los, si no es, creo que el más exitoso proyecto en el que yo he estado. Y un proyecto que conectó en una era donde todavía no existía Instagram, ni se hacían videos, ni nada de eso. Se hacían videos para YouTube. Entonces el trío Mi Amor abre esa ventana mía, creativo, para lo jocoso, lo cómico. Nosotros hacíamos parodia. O sea, cogíamos otras canciones, le cambiábamos las letras y se hicieron sumamente famosas. Sí. Y también eso nos ayudó mucho con la creatividad de los videos, que también nosotros mismos hacíamos nuestros videos y todo eso. Cuando yo llego aquí, en el 2016, como un año después aproximadamente, me encuentro con Sergio Carlos aquí en un concierto de unos amigos que tienen una banda, Álvaros Band, y ahí comenzamos a hablar. Entonces yo le digo a Sergio, pero mira, me gusta el Antinoti, pero tú necesitas música. Coño, sí, yo estoy pensando hacer algo, si vamos a hacer algo. Y el que te va a poner esa música soy yo. Dice, sí, pero mira, ahora mismo yo no tengo mucho presupuesto. Y dije, no, vamos a darle y después hablamos. Entonces yo comencé a hacer parodias para el Antinoti. O sea, cambiándole letras que me daban los guionistas, me decían, y yo la producía y la cantaba. Y yo cambiaba la voz. Porque como era meramente político, yo no quería que me relacionaran. Entonces luego yo comienzo a escribir sátiras ya del sistema, de la política, y entonces hacer cosas como más de producción de comedia, haciendo todos los merengue, reggaetón, dembow, bachata. Entonces era con el tema jocoso. Y eso entonces fue como quien dice, para mí eso es como la cola de lo que yo aprendí con el trío, que entonces lo trabajé con lo de Sergio. Entonces con lo de Sergio yo hacía voces, yo cambiaba las voces. Y ahí fue que yo dije, pero mira, la gente conecta con este tipo de cosas, la gente conecta con los ritmos dominicanos, la gente conecta con esto. Y eso también me ayudó mucho para comenzar como
a tomar más confianza y a cantar mis cosas. Sí. ¿Te trajo, y hablando en ese mismo sentido, ¿te trajo algún problema alguna vez hacer eso? No creo, porque al final del día, Sergio sí tuvo algunas amenazas y algunas cosas, pero al final del día ¿Qué? lo que se cantaba era un secreto a voces, o sea que Y que los políticos no tienen sentido del humor. ellos no me imagino que lo tienen, lo que pasa es que ellos tienen otro tipo de caparazón Sí. que es necesario para ser político. Lo mismo que yo te decía ahorita, para tú ser artista y ser músico, tú tienes que tener la capacidad de caerte 3 veces y levantarte una y caerte 5 y levantarte otra vez. Eso mismo pasa con toda la profesión, incluyendo a esos señores. Así mismo es. Cambiando el tema un poco, ¿tiene la música, ustedes los artistas, tienen el apoyo necesario, no solamente del público siempre, porque el público, tu público en particular o tus seguidores siempre tú vas a tener el apoyo, pero de los medios, ¿tienen los artistas el apoyo suficiente? ¿Entiendes tú? Yo entiendo que sí, o sea, quizás hay medios que es más difícil de que se te abran las puertas. Yo personalmente puedo, tú sabes, decir que sí. Yo tengo la facilidad, he tenido la dicha de que conozco personas en los medios que siempre me han abierto las puertas. El trío Mi Amor, por ejemplo, me aportó a mí un gran capital social en los medios. Sí. Que todavía yo mantengo. Lo que sí yo pienso que quizás se necesita un poquito más de apoyo o empuje de medios enfocados a la otra diversidad de música que nosotros hacemos. Porque ahora mismo lo que estamos recibiendo mucho es más la parte urbana de la música. O sea, la música urbana tiene mucha difusión, tiene mucha salida, pero hay muchas cosas que uno desconoce que hay en nuestro país que quizás no están recibiendo el enfoque, pero también hay que ser honestos. Hay gente que dice, no, que a mí no me apoyan, los medios no me apoyan, pero tú estás en tu casa sentado, o tú estás en tu casa los 7 días soñando, mirando para arriba, tratando de que te apoyen. Sí. Tú no estás saliendo a hacer tu diligencia, tú no estás haciendo tu tarea, tú no estás aportándote, o sea, no estás sumándole a tu carrera, esperando a que te llegue. Sí. ¿Entiendes? La suerte llega, ¿cómo que dicen que la suerte es? Se me fue la frase. Cuando la suerte te encuentra trabajando. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, definitivamente. Y hay que trabajar duro. Es un poco cuesta arriba, especialmente con los artistas independientes que tienen que costear todo. claro. Ahí Aquí a veces es un poquito más difícil en Dominicana. sí, y más caro. Sí, pero tú sabes que aquí el sistema te ayuda a que quizás tienes más facilidades, tú sabes. Sí. Dominicana se hace un poquito más difícil porque si tú no tienes, tú no tienes. Si aquí tú trabajas y tú tienes buen crédito, tú puedes hacer un estudio, tú puedes ser más fácil en algún sentido. Bueno, ya quizá cuando yo salí, a lo mejor ya Dominicana también ha cambiado bastante y es más fácil. Claro que sí. ¿Has pensado tú hacer música ya? ¿Hacer en qué sentido? Presentaciones. Siempre me encanta ir a hacer cosas así. Ahora tengo pensado, sí, organizar por lo menos 2 o 3 eventos puntuales. Uno en Santiago y uno en Santo Domingo, ya con el repertorio de las cosas originales que ya tengo. Muchas de ellas son inéditas y muchas de ellas ya están publicadas. Claro que sí, mira, y no quiero dejar pasar, porque tú lo has mencionado en varias ocasiones y yo di un brinco majestuoso. El trío Mi Amor, ¿cómo nace? El trío Mi Amor nace de 3 amigos que junta la vida por segunda vez, vamos a decirlo por tercera vez.
el ancla del trío, no por importancia, sino porque así sucedió. Yo era el amigo de Cruz Monty, porque Cruz Monty, cuando tenía como 14 años, yo fui que le produje sus primeros temas, su primera canción. Yo tenía una computadorita en mi casa y cuando yo oí a este chamaquito, el chamaquito con esa voz y con ese talento, escribía muy bien, yo le dije, no, cuenta conmigo. Y yo comencé con él, incluso le dirigí una de sus bandas también. Y yo trabajaba con él desde esa edad. Comencé luego seguimos tocando juntos. Y entonces por el otro lado estaba Felle Vega, que era uno de mis mentores, que me acogió cuando yo recién me gradué de LICA y comencé a tirarme a la calle a tocar. Y cuando te digo que me acogió de verdad como un hijo, al punto de que llegó un momento en que Felle era más canchanchan de mi papá que mío. Y comía en mi casa todos los días, nos pasábamos el día juntos. Y era mi amigo papá, por así decirlo, en la música. Entonces, en una ocasión, Cruz Monty lo llaman para cantar en un sitio en La Vega. Y nosotros no teníamos percusionista. En ese momento, quien podía tocar con nosotros percusión era un amigo que se llama Francis Alcántara, que después se dedicó a los negocios y no podía porque estaba teniendo un negocio que recién había comenzado a hacer. Y en ese momento no podía él, no podía otra persona. Y yo le digo a Cruz Monty, pero vamos a llamar a Felle. Y Pedro, no, que Felle es un músico demasiado rankeado y ese picoteo no paga tanto. Yo, pero vamos a llamarlo, que Felle no hay... Bueno, ya Felle le había abierto a Sting y todo. O sea, Felle estaba más arriba de cuando nosotros nos conocimos. Y entonces nos llevamos a Felle. Felle dijo, yo lo llamé, mira Fello, que tenemos un picoteito en La Vega, pero no tenemos a nadie. ¿Tú soportas con un cajón? Y, no, está bien, no hay mucho dinero, pásenme a buscar. Buscamos a Felle, llegamos a La Vega. Nunca habíamos... Ellos dos nunca habían tocado. Yo sí había tocado con los dos. Y ese show fue como si nosotros hubiésemos ensayado un mes, 8 horas al día. Wow. Eso quedó ahí. Entonces después de ahí quedó tan bien que nos fuimos a un sitio a comer fritura. Cuando eso estábamos en edad de comer fritura de madrugada. Y entonces la dueña del sitio, cuando nosotros llegamos, dijo, ay, pero mira qué gordito más... A Cruz Monty, que estaba medio gordito. Qué gordito más lindo, mi amor. Oh, y a mí dije, mira con cara de árabe, mi amor. ¿Qué es lo que usted, la dueña de la fritura? Sí. Y se puso, y nosotros con el relajo, pero mira, mi amor, el trío mi amor. Y comenzamos a tocar en lugares, pero no eran parodias, eran covers. Eran cosas así, canciones de Lamento Boliviano, La Flaca, cosas así. Y un día Pedro tenía que aprenderse una canción de Bruno Mars y no le estaba entrando la letra en inglés. No la podía cantar, no se la estaba aprendiendo. Y comenzamos a escribirla en español, de relajo. Hicimos una canción de relajo, lo subimos con un iPhone 4 que yo tenía y lo subimos a YouTube. Y Pedro dijo, sube eso, que eso no lo va a ver nadie. Y lo vio este muchacho de... ¿Cómo se llamaba? Remolacha.net. Y lo subió. Y al otro día, ese video se hizo viral. Cuando Remolacha... Eso es, o sea, nosotros a Remolacha, a Remo que se llama, le agradecemos muchísimo porque él fue quien vio eso, lo subió y de ahí para adelante eso fue historia. Incluso, algo muy jocoso que nosotros tocábamos todos los jueves en el restaurante del amigo, se llama Ollie's Room. Cuando eso estaba un poquito en un lugar pequeñito, tocábamos todos los jueves ahí. Y casi siempre yo llegaba, encontraba un parqueo y yo llego una noche y yo veo un tumulto de gente. Y yo veo gente por todos lados. Yo creo que un accidente o pasó algo. La gente vio el video y se enteró de que nosotros tocábamos ahí. Y la gente comenzó Bueno, antes que eso fue que nosotros nos invitaron a María Cela, el programa de María Cela. Sí. Y cuando nosotros dijimos que nosotros tocábamos ahí todos los jueves,
Yo llegué ese jueves y no encontré, y eso era gente por todos lados, y era la gente que fue a ver Te estoy diciendo que literalmente era en un parqueo del tamaño de quizá un poquito más grande que esto. Y ahí era que tocamos, y eso se llenó que no cabía un alma. Y entonces de ahí para adelante fue que nosotros dijimos, bueno, pues mira. Mi amor. Viene lo cómico, soltamos lo otro y eso fue un éxito grandísimo. Un éxito. Tú sabes que es interesante cuando tú mencionas que Fellé no había tocado con Cruz Monty, pero cómo se dio tan bien. Una pregunta en ese sentido, ¿qué tú consideras de esos músicos que son de oído? Que pueden seguir, que no tienen que estar viendo unas letras o leyendo unas letras para... No, tú dices lo que no leen música. Exacto, sí. No necesariamente, porque hay muchas personas que leen música, pero que pueden seguir a cualquier, así por primera vez, pueden integrarse a cualquier banda, por decir, y seguir la música como si... Que en su mayoría, la mayoría de los genios de la música no leen una sola nota. O sea, leer música te ayuda mucho, te aporta. Pero la música primero tiene que estar aquí y después está en el papel. Sí. Entonces, tú te sorprenderías, por ejemplo, Paco de Lucía no leía una sola nota y tocó el concierto de Aranjuez, que es el concierto de guitarra clásica más conocido, y lo tocó y se lo aprendió de oído. O sea, grandes músicos, Wes Montgomery también, ¿qué te podría decir? Muchísimos músicos no leían. Paul McCartney no lee música. O sea que el que sea de oído a veces hasta te aporta más. O sea, sí. Yo he conocido personas, hace poco conocí a un muchacho que nos juntamos y estábamos cantando juntos. Él toca guitarra, él tiene un grupo que se llama Pororó, allá en Dominicana. Y él decía, no, porque... yo quiero como comenzar a coger clases de guitarra para aprender. Yo le dije a él, no estudie. Ya al nivel que tú estás, quizás lo que a mí más me conectó contigo es como tú lo haces. Sí. O sea, estudiar siempre es bueno, tú sabes. Yo lo digo desde el sentido de, vamos a decir... jocoso. O en ese caso particular, porque ya... Sí, pero que lean o no lean, o sea, cuando el músico es bueno, eso no es necesario. Tú sabes, aporta, pero no es una cosa que como que alguien vaya a tener o no un trabajo por eso. Sí. Mira, yo sé que se nos van a quedar muchas cosas, pero lo que no se nos puede quedar es ¿qué pasó del 2018 en adelante hasta la fecha? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué está pasando? Exactamente, definitivamente, porque tener una conversación contigo, con tu trayectoria y tu historia, necesitaremos varios programas para uno poder desglosar todo paso por paso. Nuevamente te quiero agradecer por ver esta segunda parte de esta gran entrevista y espera muy pronto la tercera y última parte de la entrevista de Óscar Almonte. Así es que desde la hermosa Quisqueya la Bella, la zona colonial en Santo Domingo, República Dominicana, nos despedimos. El Late Show con José Cinema. Hasta la próxima.